Muy bien, en este video vamos a trabajar dos temas que están relacionados, sí, en este caso sí están relacionados, que son el tiempo verbal present simple, es uno de los primeros tiempos verbales que vamos a trabajar, y los adverbios de frecuencia. ¿Por qué trabajamos estos dos temas juntos? Bueno, porque básicamente los adverbios y las expresiones de frecuencia, también vamos a ver, se utilizan en oraciones que tienen verbos conjugados en present simple. Bueno, vamos a empezar primero con el tiempo verbal. ¿Para qué se usa? ¿Sí? Bueno, en general lo utilizamos para hablar de hábitos o rutinas, ¿sí? Es decir, acciones que hacemos de forma habitual o que ya tenemos incorporadas y siempre hacemos así. Por ejemplo, we present the reports every Friday, ¿sí? Presentamos los informes todos los viernes, ¿sí? Es una rutina que ya tenemos. Verdades o hechos generales. Esto estamos hablando de, por ejemplo, cosas que ya están científicamente comprobadas, que siempre ocurren así, ¿sí? Por ejemplo, water boils at 100 degrees, ¿sí? El agua hierve a los 100 grados, ¿sí? Ya siempre ocurre así. Siempre que el agua llegue a 100 grados va a hervir, ¿sí? Y estados. Recuerden que los estados son también verbos, pero estamos hablando de cuestiones más permanentes en el tiempo, ¿sí? No que cambian tanto, ¿sí? Y de cosas que por ahí tal vez se hacen de forma más inconsciente. Si no estamos hablando de acciones que uno tiene que llevar a cabo, sino que son cuestiones que, por ejemplo, forman parte de uno. Por ejemplo, she is one of my colleagues, ¿sí? Ella es uno de mis colegas. Los verbos estáticos, o sea, que indican estados, el más común es el verbo to be, sí, que ahora lo vamos a ver cómo se conjuga, pero que está en esta oración es el is, es el verbo ser o estar. En este sentido decimos que es un estado porque decir ella es una de mis colegas, ¿sí? No es en realidad una acción, no es que ella lleva a cabo la acción de ser mi colega, sino que lo es por el simple hecho de que concurre al mismo trabajo que yo o tiene mi misma profesión, ¿sí? Pero no es una acción que ella deba realizar como por ejemplo leer, escribir, comer, jugar, etcétera, ¿sí? Todas esas son acciones y responden más a hábitos o rutinas al primer uso. Bueno, para conjugar los verbos en present simple vamos a tener dos formas, ¿sí? Vamos a tener que ver por un lado cómo se conjuga el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Este es el único verbo que se conjuga diferente. El resto de todos los otros verbos en inglés se conjugan de otra manera. O sea que para explicarlo así de forma más sencilla, dentro de una gran bolsa de verbos que podemos tener en inglés, tenemos que sacar el verbo to be y ese se conjuga diferente. El resto manejan otra regla. Vamos a ver ahora la forma de conjugar el verbo to be, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con tres tipos de oraciones que son las afirmativas, las negativas y las preguntas. Y a su vez siempre vamos a trabajar con estas 7 personas, ¿sí? Que son los pronombres personales subjetivos que ya estuvimos viendo. Dependiendo del pronombre personal o del sujeto de la oración, ¿sí? Que represente ese pronombre personal, por ejemplo, a veces puede estar María. Bueno, María, ¿con qué pronombre personal lo vamos a asociar? Con she, ¿no? Porque es una persona física y es femenina. Dependiendo del sujeto de la oración, va a depender la conjugación del verbo. Entonces, si tenemos I, decimos am, yo soy o yo estoy. He, she, it, ¿sí? Recuerden que el it se usa para una cosa o una persona, perdón, una cosa o un animal, ¿sí? Todo lo que no sea persona humana física, ¿sí? He, she, it is, we, you, they, are, ¿sí? El you tanto para vos o tanto para ustedes es lo mismo y se conjuga igual. Por ejemplo, tenemos ahí una oración, he is the best professional in town, ¿sí? Él es el mejor profesional en la ciudad, ¿sí? De paso ahí en professional va con 2 S, se me debe haber corregido solo, pero es professional con 2 S, ¿sí? Oraciones negativas. Bueno, en este caso también dividimos las personas de la misma manera. Digo I am not, he, she, it is not o isn't, que es la forma contraída, ¿sí? We, you, they, are not o aren't, ¿sí? Lo mismo, la forma contraída. Por ejemplo, the engineer isn't here now, ¿sí? El ingeniero no está acá ahora. Y en preguntas
A veces podemos arrancar las preguntas, pero no siempre con los pronombres o los determinantes interrogativos, what, who, when, where, los que ya estuvimos viendo en los videos anteriores, pero no siempre, por eso están entre paréntesis. Pero bueno, de estar, están siempre al principio, adelante de todo. Y otra cosa que ocurre en las preguntas es la inversión. ¿Sí? Fíjense que acá no arranco, no tengo luego del pronombre interrogativo o no arranco directamente con la persona, sino que tengo que dar vuelta. Ahora arranco con el verbo am I, ¿sí? Is, luego he, she, it, y are, luego we, you, they, ¿sí? Hay que dar vuelta en las preguntas. Por ejemplo, are the boxes here? When is it possible to call you? ¿Sí? Fíjense que están dadas vueltas, el verbo y el sujeto, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora cómo se conjugan los demás verbos en present simple. Bueno, también vamos a tener oraciones afirmativas, negativas y preguntas. En este caso las personas las vamos a dividir en dos grupos. Por un lado vamos a tener I, you, we y they, y por el otro lado he, she, it. Los verbos tienen una forma en infinitivo, ¿sí? Que es la forma común que aparece normalmente. Y en este caso, para las 4 primeras personas se va a mantener así, ¿sí? O sea que si tengo en infinitivo el verbo write, que es escribir, va a quedar write, queda igual, ¿sí? A la forma infinitiva. Ahora, en el caso del he, she, it, de ese grupo, al verbo, el verbo sí va a cambiar, se le va a agregar s o es, ¿sí? Se agrega s cuando el verbo en infinitivo normalmente termina en x, s, z, o, ch o sh, ¿sí? Es por una cuestión de fonética para que no choquen los sonidos. Por ejemplo, puedo decir I work in the IT department, ¿sí? Yo trabajo en el departamento de información, tecnología de la información. Si fuese he, digo he works, ¿sí? Le tengo que agregar esa s, ¿sí? Porque si no, no me queda conjugado en present simple. Para las oraciones negativas, las personas están divididas igual, pero tengo que usar un auxiliar que para el caso de las 4 primeras va a ser do not o don't, ¿sí? Con eso niego, y luego el verbo, que queda igual en la forma infinitiva. Para he, she, it uso does not o doesn't, que es la forma contraída, y luego el verbo que acá no cambia, ¿sí? Es decir, no tengo que agregarle s ni s porque ya la s está agregada en el does, ¿sí? Por eso es diferente al do not. Así que acá el verbo queda igual que en la forma infinitiva. Por ejemplo, my boss doesn't like when I arrive late. ¿Yes? Y por último, en las preguntas. También se arranca con WH, si es que está, o sea, el pronombre o el adjetivo interrogativo. Si no está, se comienza con do o does, ¿sí? Acá también hay inversión, vamos a arrancar con el auxiliar. Do más estas 4 personas más el verbo no cambia, igual forma en infinitivo. Y does más estas 3 personas más el verbo que tampoco va a cambiar. Do you like your job? What do you do? Yes? Tenemos dos ejemplos de preguntas, uno sin palabra interrogativa y otro con palabra interrogativa. Bien. Tenemos otras estructuras posibles en present simple, que es esta estructura que inicia las oraciones, que es el there más el verbo to be. Esto significa haber, ¿sí? Es el verbo haber. Se utiliza para indicar la existencia de algo, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, hay tantos alumnos en mi clase, ¿sí? En present simple tenemos también una forma afirmativa, negativa y una de pregunta. La forma afirmativa es there is, there are. There is se usa cuando es singular, there are cuando el sustantivo que sigue es plural. Por ejemplo, there is new machinery available. En este caso there is porque es machinery, singular. There isn't, there aren't en negativo. There aren't many options to choose from. ¿Sí? En este caso aren't porque el sustantivo que sigue options está en plural. Y en preguntas también hay inversión y digo is o are there. ¿Sí? Is there a possibility to do this? ¿Sí? Acá uso is there porque possibility está en singular. Bien. Vamos a pasar ahora a los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia, como el nombre nos indica, nos dicen con qué frecuencia ocurre una acción, ¿sí? Ahí tienen enumerados los adverbios de frecuencia más comunes, ¿sí? También los tienen en la punta de la semana 3, están traducidos y todo, así que ahí los pueden revisar.
Y tienen dos posiciones posibles que son, va a depender de qué tipo de verbo hay en la oración. Si tengo un verbo común y corriente, ¿sí? El adverbio de frecuencia se va a ubicar adelante de ese verbo. Entonces, I always close the door with a key. ¿Sí? Yo siempre cierro la puerta con llave. Tengo primero el adverbio y después el verbo close. Pero si el verbo principal de la oración es el verbo to be, am, is or are, ¿sí? Se va a ubicar después. ¿Sí? Es la única diferencia. Entonces, en lugar de decir Marcia often is, voy a decir Marcia is often at her office. ¿Sí? Tengo primero el verbo is y después el adverbio de frecuencia often. ¿Sí? Para hacer preguntas, para averiguar con qué frecuencia alguien realiza algo, es decir, preguntar qué tan seguido, o cada cuánto, por ejemplo, la pregunta va a empezar con la expresión how often. Por ejemplo, how often do you go to work by car? ¿Sí? ¿Qué tan seguido vas al trabajo en auto? Por ejemplo. Y la respuesta va a ser con una oración usando un adverbio de frecuencia. ¿Sí? I occasionally, ¿sí? Go to work by car, por ejemplo. Bueno, y luego tenemos las expresiones de frecuencia. Las expresiones de frecuencia se diferencian de los adverbios porque son, también nos van a indicar con qué frecuencia ocurre algo, pero son mucho más específicas, ¿sí? Fíjense que los adverbios por ahí me puedo decir a veces, ¿sí? Me da a entender que no lo hace siempre, pero que cada tanto lo hace, ahora no sé exactamente cada cuánto. Acá sí, me indica específicamente cada cuánto hago algo. Hay millones de expresiones de frecuencia, acá les puse algunos ejemplos, pero como para que se den la idea de por qué es algo más específico. Por ejemplo, digo, twice a week, 2 veces por semana, every Tuesday, todos los martes, every 2 months, cada 2 meses, on Mondays and Fridays, los lunes y viernes, ¿sí? O sea, me indica bien qué días o cada cuánto ocurre algo. Y la otra diferencia con los adverbios de frecuencia es que siempre están al final de la oración, ¿sí? Entonces, we check that all the equipment works properly every 72 hours. Verificamos que todo el equipo funciona adecuadamente cada 72 horas, ¿sí? Está al final de la oración, no adelante o después del verbo. Bueno, para cerrar vamos a hacer la actividad que se encuentra en la página 6 del PDF de la semana 3. El título del texto es The Challenges of Growing Seasons. Bueno, en principio van a tener que trabajar, van a tener que hacer un listado, una enumeración de todos los verbos que encuentran en Present Simple y también identificar adverbios y expresiones de frecuencia que vean allí. Van a ver que hay un ejercicio de referentes, pero no están marcados los referentes, así que por ahora no lo hagan, saltéenlo. Pero sí van a tener que trabajar con preguntas de comprensión lectora, ¿sí? Que son sobre el texto. Esto también se entrega en un archivo Word, copian las respuestas y ya está, y lo suben en un espacio que voy a habilitar para cargar esta actividad. Muy bien, nos vemos.